Unidad 5, fracciones algebraicas. Secuencia didáctica 2, simplificación de fracciones algebraicas. Simplificar una fracción algebraica es transformarla en otra equivalente cuyo numerador y denominador no tengan factores comunes. La fracción que resulta es irreducible. Esta reducción se lleva a cabo factorizando el numerador y el denominador y cancelando o dividiendo los factores comunes a la fracción. Aquí hay ejemplos de simplificaciones que son correctas. Es correcto cancelar o dividir factores con factores. Por ejemplo, en esta primera fracción, A en el numerador, en esta fracción, en el numerador, A y B son factores. En el denominador tengo como factor a y como factor al polinomio a más b. Este es un polinomio factor. Cuando tengo este tipo de casos, es válido cancelar a con a, así de manera directa, para que te quede b entre a más b. Es decir, cancelar en la fracción factor con factor. Aquí hay otro ejemplo en donde tengo en el numerador de esta fracción como factores tengo a y a más b. En el denominador tengo como factores a y a b. La fracción está completamente factorizada. Entonces es válido cancelar factor con factor para que simplificar esta fracción, lo cual te quedaría como resultado correcto a más b entre b. En este otro ejemplo tengo en la fracción ya está factorizada porque en el numerador tengo dos factores, a cuadrada y b. En el denominador tengo dos factores, a y a más b, que es un solo factor, es un polinomio factor. En este caso agarro parejas, a cuadrada entre a, solamente te queda a, b, no agarra pareja con el denominador, no puede relacionarse con esta b, porque todo en el denominador el factor es a más b. A más b es un factor diferente de b y este se mantiene. A solamente se simplifica aplicando la ley de exponentes, que nos dice que en la división de potencias que tienen la misma base, los exponentes se restan dejando la base en donde tengas el exponente mayor, que en este caso está en el numerador, y en este otro ejemplo el exponente mayor se encuentra en el denominador. Pero se puede realizar esta simplificación así de manera directa porque la fracción está completamente factorizada. Es decir, el numerador está en forma de multiplicación y el denominador está en forma de multiplicación. Los factores del numerador son a y a más b, es un polinomio factor. Todo esto junto es un solo paquete, es un solo factor, es un polinomio factor, es lo que me indican los paréntesis. Por eso es que aquí se puede simplificar la fracción agarrando parejas a con a cuadrada en esta división de potencias. La de mayor exponente está en el denominador, ahí dejo la base y resto a 2 le resto 1 y me queda 1. A más b se mantiene igual y en el denominador se mantiene b igual. Ahora observa que esta es ya la simplificación correcta. Un error muy común en ese tipo de fracciones es que de repente cancelan a con a, pero nota que en el numerador tengo dos sumandos, o todo junto lo puedo agrupar como un solo polinomio factor. Entonces, errores muy comunes que se cometen son como estos, que en una fracción cancelan término con término, sumando con sumando. En este caso la fracción no está factorizada. En el numerador tengo una suma, no una multiplicación. Y tengo sumandos o términos, no tengo factores. A representa A más B, A es un término, B es un término, A es un término y C es un término. Es una suma, son términos. Un error común en la simplificación es cancelar un término con un término de esta manera y me quede B entre C, por ejemplo, pero este símbolo indica que es incorrecto, que no es lo mismo, que esta expresión no es lo mismo que esta otra. A veces se pueden cancelar o hay quienes reducen o simplifican al término con término, relacionando un término con un término.
un sumando con un sumando. No se puede hacer de esta manera la simplificación de una fracción algebraica. Solamente, como dije en el caso anterior, son factores con factores. Aquí estoy viendo errores comunes que tienen a la hora de simplificar fracciones, que es cancelar o reducir términos con términos. Otro error que se comete es cuando se cancela o se reducen factores con sumandos o con términos. Observa que en esta fracción no está factorizada, es decir, el numerador sí tengo una multiplicación de a por b, pero en el denominador tengo dos sumandos o dos términos, no están en forma de multiplicación. No puedes cancelar un factor con un término o con un sumando. Ese es un error común que se comete. Aquí estoy explicando en estas diapositivas los dos tipos de errores que cometen a la hora de simplificar una fracción algebraica. Cancelar o reducir término con término o bien término con factor. Esto no se puede hacer. La simplificación solamente está permitida a cancelar o reducir factor con factor, no factor con término. Aquí se está cancelando, en este otro ejemplo incorrecto, se está reduciendo, porque se está simplificando a cuadrada con a, se está agarrando parejas, pero no se pueden agarrar parejas porque aunque a cuadrada y b son factores en el numerador, en el denominador a es un sumando o un término y c es un sumando un término. No se puede cancelar un factor con un término o reducir un factor con un término. Esto es algo incorrecto, errores comunes que se cometen a la hora de simplificar fracciones algebraicas. Ese es otro ejemplo, a más c entre ab se cancela a con a y solamente queda c entre b. Esto es incorrecto porque a en el numerador es un término y en el denominador sí es un factor, pero en el numerador no, y se está cancelando un término con un factor. O pueden simplificar un término con un factor, lo cual es incorrecto. No se puede simplificar de esta manera, solamente factor con factor. Vamos a ver ejemplos sobre qué se procede a hacer cuando tengo una fracción que no está completamente factorizada. Pues vamos a empezar a explicarlo primeramente con números. 108 entre 180 es una fracción que se puede simplificar usando la ley disociativa. Reexpreso 108 como 3 por 36 y 180 como 5 por 36. En esta fracción, que está ya factorizada, porque en el numerador hay multiplicaciones y en el denominador también, se cancelan factores con factores y obtengo la simplificación de esta fracción, usando la ley disociativa y las propiedades de la división para la simplificación de las fracciones. Esas son fracciones aritméticas. Este es un ejemplo de una fracción con apellido algebraica. ¿Qué diferencia hay entre una fracción aritmética y una fracción algebraica? Pues específicamente que aparecen letras en el denominador de la fracción. Si solamente aparecieran en el numerador, se puede decir que es una fracción aritmética y una parte algebraica, pero aquí estamos hablando de una fracción de apellido algebraico porque aparecen letras en el denominador. Aquí agarro parejas porque la fracción está completamente factorizada. 4a cuadrada y b quinta son factores en el numerador y en el denominador 6a cúbica, b cúbica y m son factores. Agarro parejas y simplifico o reduzco. Cancelo o reduzco. En el caso de 4 sextos lo escribo como 2 tercios, ya que el máximo común divisor es 2. A cuadrada agarra pareja con a. Aquí hay una división de potencias que tienen la misma base. Los exponentes se restan, dejando la base en donde tengas el exponente mayor. A 3 le restas 2 y te queda 1. B quinta entre b cúbica te queda b cuadrada en el numerador y m no agarró pareja, se quedó soltera, se quedó así. Este tipo de resultados generalmente se separa la parte aritmética de la parte algebraica, la fracción aritmética de la fracción algebraica. Y es lo mismo. Bien, en este ejercicio para simplificar esta fracción no vamos a tomar x cúbica con x cúbica y a cancelar ni a x cuadrada con x cuadrada, porque observa que la fracción no está factorizada.
Tanto en el numerador como en el denominador hay sumandos. Entonces no puedo agarrar, por ejemplo, este término y simplificarlo con este término y este término con este término, porque es un error muy común. Lo que se hace para simplificar este tipo de fracciones es factorizar la fracción algebraica. Para ello utilizamos las técnicas de factorización descritas en la unidad anterior. Aquí hay un factor común que es en 6x cuadrada. En el denominador hay un factor común que es 6x cuadrada. Cancelo ahora sí los factores comunes a la fracción porque mira, aquí ya tengo 3 factores en el numerador y 3 factores en el denominador. 6 es un factor, x cuadrada es el segundo factor y 5x menos 3 todo junto es un polinomio factor. En el denominador 6, x cuadrada y x más 2 son los 3 factores. Cancelo los factores que son comunes, 6 con 6, x cuadrada con x cuadrada, y solamente me queda 5x menos 3 entre x más 2. Aquí tengo otro ejemplo en donde voy a simplificar las fracciones algebraicas. Ya no voy a hacer tanto hincapié en cómo no se debe de hacer, sino en cómo se debe de hacer la simplificación. Para simplificar esta fracción requieres que esté la fracción factorizada. Factorizas el numerador y el denominador. En el numerador yo empezaría con factor común en 2 y luego un trinomio a x cuadrada y me quedaría lo siguiente. En el denominador tengo un trinomio cuadrado perfecto, lo factorizo. No explico aquí el procedimiento para factorizar porque ya fue descrito en la unidad anterior. Ahora, los factores que son comunes a esta fracción ya que está completamente factorizada es x más 10 y aquí está x más 10 al cuadrado. Cancelo x más 10 quitándole el cuadrado al denominador, a x más 10 al cuadrado, y te queda esta expresión. En este otro ejemplo, para simplificar esta fracción, vamos a factorizar por agrupación el numerador y factorizar el trinomio x cuadrada en el denominador. Factorizándolo, me queda de la siguiente manera. Y los factores que son comunes son x menos 4, estos se cancelan y solamente te queda x cuadrada más 3 entre x más 3. Aquí ni se te ocurra, por ejemplo, cancelar este 3 con ese 3 porque como te acabo de explicar, esta fracción no está factorizada como para cancelar 3 con 3. Son términos, con términos no se pueden cancelar. O simplificar esta x cuadrada con esta x. En este otro ejemplo, estoy repasando en este ejemplo las dos técnicas para factorizar binomios en diferencia de cuadrados. Ya puede ser en suma o en diferencia de cubos. En este caso queda una suma de cubos. En esta diferencia de cuadrados, aparte de aplicar la regla, recuerda que se factoriza primeramente el signo negativo, quedándote de la siguiente manera, la factorización completa. Aquí te quedaría el menos aquí arriba, en el numerador, pero lo dejo afuera, porque menos entre más, el signo resultante es menos. Ya factoricé 4 menos x cuadrada, y esta suma de cubos se expresa como una suma de cubos y se aplica la regla correspondiente para obtener esta factorización. Los factores que son comunes son 3x más 2, estos se cancelan. No es común 3x más 2 con 3x menos 2, son factores diferentes. Son estos dos los que se cancelan y te queda esta expresión. Aquí te queda un trinomio que es irreducible. Recuerda que te expliqué que cuando utiliza la técnica de factorización de suma o diferencia de cubos, te queda un trinomio que ya no se puede factorizar, que es irreducible. Así se queda. Y en estos ejercicios que tienes por hacer, a grandes rasgos te voy a describir que aquí vas a utilizar la factorización por factor común. Aquí también, aquí vas a empezar factorizando en factor común y después en un trinomio x cuadrada. Aquí hay un factor común también, factor común. Es posible que haya diferencias de cuadrados también aquí. Aquí hay una diferencia de cuadrados que se requiere factorizar el signo negativo primeramente para poder llegar a una respuesta que corresponda a una de las opciones de una evaluación.
Aquí empezaría con factor común en 2x. Aquí también es el factor común 2x. De hecho, aquí es 4x. El factor común, pero se simplifica con el 2. Hay factorización por agrupación, factorización en diferencia de cubos, factorización en agrupación porque son 4 términos. Factorización, aquí empezaría con factor común y luego x cuadrada o y cuadrada, que es la letra que utilizo.